Muy buenos días, bienvenidos a este 3x7. Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valery Vázquez de Velasco. Vamos a descifrar esta semana que, bueno, termina para nosotros, ¿no? Para efectos del podcast, hoy 16 de marzo. Vamos a contarles un poco lo que ha ocurrido en el Ejecutivo, ¿no? Se fue Otárola y sin embargo se quedó con un video bastante perturbador que está dando vueltas en las redes sociales. Y sin embargo, no es el video en sí de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que trae atrás, de lo que está pasando en esta crisis política, institucional, crisis de país, crisis de valores y lo que realmente pensábamos de él en el primer momento por la carrera que tenía y luego lo que hemos ido descubriendo y lo que hay por descubrir, porque además se ha utilizado el presupuesto del Estado, por lo menos en la PCM, con estas contrataciones directas o a dedo de manera muy sospechosa. Por supuesto que se tiene que investigar y saber qué cosa es lo que ha ido sucediendo en este 2003, donde él ha estado buena parte de la cabeza. Así que, Carlos, Enrique, comenzamos. Buenos días. Hola, buenos días, Valery. La presidenta Dina Boluarte inauguró su mandato con un añadido en las ceremonias de juramentación a sus ministros y decía, sin cometer actos de corrupción. Y yo Ujú. creo que ya casi 15 meses después, los peruanos podemos decir que lamentablemente esto ha sido solo una retórica que no se ha cumplido, empezando por su hombre fuerte, por Alberto Otárola, ¿no? Hablábamos de este video, la verdad, eh, bastante enojoso para todos, pero no es el video. Yo creo que es la metáfora de usar los recursos públicos para satisfacer caprichos personales y analizando el presupuesto de la PCM, Contraloría dice que el año 2023, es decir, el año de Otárola, la PCM, solo la presidencia del Consejo de Ministros gastó 200 millones de soles en contratos a dedo, sin ningún tipo de concurso público. Lo que es peor, se han contratado consultores que no se sabe cuál es su entregable, qué hicieron Ujú. para el Estado, ¿no? Y por lo menos hay 8 amigas con suerte, bueno, han salido 3 a decir, no, nosotros teníamos las capacidades, además nuestra reunión no coincide con nuestra contratación, en fin, pero el caso Yaciré en Ministerio de Defensa, que está unido a este video, y todos los demás casos de señoritas que tenían un patrón, ¿no? Se reúnen antes con el primer ministro y después toda la maquinaria del Estado se amolda como un traje a la medida para que estas señoritas sean contratadas sin tener ni la preparación, ni la capacidad, ni la experiencia, ni el perfil profesional para ese encargo. Y lo peor, no se sabe qué hicieron para el Estado, cuál fue su producto, cuál fue su asesoría, en qué contribuyó para la administración pública. Y no solo ha habido amigas con suerte. En Caretas esta semana hemos reseñado por lo menos 2 casos de amigos con suerte también. Un viejo periodista conocido en el gremio, conocido como el Paiche, que recibió órdenes de servicio por 75.000 soles para supuestamente entrar al equipo de comunicaciones cuando la PCM tiene 35 personas en todo un equipo de comunicaciones. No se sabe qué hizo. Ahora está en el directorio de Editora Perú. Y no, lo más grave, esta famosa Autoridad Nacional de Infraestructura, que por primera vez la PCM se convierte en un órgano ejecutor, cuando nunca ha sido ejecutor, siempre ha sido coordinador, coordinador intersectorial e intergubernamental, ¿no? Y se ha llevado 3.500 millones de soles para ejecutar, y Otaro lo ha puesto a su hombre de pichangas, a su compañero de juergas, ¿no? El señor Yaipen, que no toca ni canta, pero parece que sí la trae, ¿no? Y Ujú. todavía se simula un concurso público para ese puesto, se presentan 265 candidatos. ¡Oh, sorpresa! El ganador, el hombre de Otárola, que ya estaba como interino en el puesto. Entonces, todo indica que el concurso es una finta, porque ya estaba decidido que el amigo de Otárola va a manejar un millonario presupuesto y no sabemos de qué manera. Y además lo que decía Nelson Schack, ¿no? Que todo esto finalmente es legal porque se ha abierto un poco la posibilidad
de que se hagan estas contrataciones para poder agilizar algunos servicios que se crean para el Estado y finalmente lo que hay es una maquinaria, como decías, una maquinaria de contrataciones para darle no solamente al amigo, al vecino, es, es al final tanto dinero del Estado, ¿no? En total 19.000 millones de soles que se han utilizado en estas contrataciones a dedo. Y bueno, estamos hablando de un país que está completamente abandonado, ¿no? Necesitamos todo el dinero para poder ayudar en todo, en salud, en educación, en carreteras, en vías, en comunicación, a todos los niveles del país. Y está completamente abandonado mientras el Estado está robando a manos llenas, si hay que decirlo así, Enrique. Sí, mira, Marisol Pérez Tello, que lanzó su partido esta semana, seguramente luego podremos tratar un poquito qué partidos están saliendo en la palestra, decía que hay que recuperar el debate sobre la reforma del Estado, ¿no? Y es valioso que lo diga porque estamos hablando precisamente de esto. Cualquiera que hayamos tenido, digamos, contacto con el sector público, sabemos que el tema muchas veces de estas consultorías, órdenes de servicio, en algunos casos suplen, evidentemente, servicios que no estás obteniendo dentro del Estado, ¿no? Y en otros muchos casos están las señoritas Yatiret y compañía. Yo creo que hay que hacer un estudio serio, ojalá que la Contraloría lo entregue, de cuantificar de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de esos 19.000 millones de soles. Pero a lo que voy es que incluso esa contratación, que en algunos casos sería necesaria, no tendría por qué darse con todo el personal que tienes en el Estado. Pero lo que sabemos que tienes en el Estado, que son los nombrados, en algunos casos los CAS, son funcionarios, hay que decirlo, que se sienten con el puesto ganado de por vida, ¿no? Sobre Ujú. todo los nombrados. Y probablemente son sueldos bajos, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que precisamente es este péndulo, ¿no? Que se hizo porque como el Estado estaba muy atrofiado y no te dejaba contratar, terminaste en este desborde de corrupción. Y al mismo tiempo tienes millones, es en realidad el Estado peruano tiene aproximadamente 1,5 millones de personas, ¿no? Que trabajan en el Estado y a los cuales en realidad es muy poco el control de calidad que se les hace, lo que pasaría en cualquier empresa privada. Entonces esto está Ujú. de cabeza completamente, Totalmente. de cabeza. Entonces, y esto, como dicen ustedes, redunda pues en lo que son los servicios de salud, de educación, que es lo que el Estado precisamente tiene que dar. No puede ser que tengas la brecha de agua y saneamiento que tienes hasta ahora, ¿no? Entonces estás hablando en realidad de algo que está haciendo agua en general y que es urgente, digamos, voltearlo. Ahora, si a eso le añades esta frivolidad, ¿no? De los signos exteriores de riqueza, como los relojes de la señora Boluarte, ¿no? Que tanto se han comentado esta semana. Claro, y siempre la respuesta es, no, yo no estoy cometiendo corrupción, que es lo mismo que decía Otárola, y yo insisto, es lo mismo que decía Toledo, porque muchos casos son coimas que vienen o del sector privado o de intereses ocultos, entonces dices, como yo no me estoy tirando directamente la plata del presupuesto público, pues eso no es corrupción. Por favor, ¿no? O sea, estamos regresando realmente, y el tema de los signos exteriores de riqueza, insisto, no se limitan a la presidenta, pero ya esto es bastante preocupante, ¿no? A mí lo que me parece interesante es que queda al descubierto este personaje Otárola, en el que vemos que está bastante contaminado en general, su perfil, todo lo que ha hecho con las contrataciones, con las mujeres, y claro, todo el tiempo hemos estado pensando que Dina Boluarte creía que él era el hombre fuerte, que ella no podía sostenerse si no era por él. Y mientras tanto pensábamos, ¿no? Yo creo que había esta sensación de que Dina realmente estaba siendo de alguna manera tapada, ¿no? Era la sombra de Otárola. Y sin embargo, ahora que sale lo de los relojes y lo mencionas, es interesante porque finalmente ella también está teniendo estas gollerías, ¿no? Sabemos, Carlos Enrique, de dónde pueden haber salido estos relojes, porque se hace el seguimiento a partir de esta investigación de Ernesto Cabral, que se presenta en Encerrona, pero no se sabe de dónde. Se dice, tal día aparece tal reloj, tal día se vuelve a repetir tal, lo usan 4 veces, 5 veces,
pero luego tenemos alguna idea de dónde, porque claro, lo bueno sería seguir esta pista para llegar a saber quién le regala el Rolex, quién regala los otros 14, 16 relojes, 15, creo que ya estrenó uno nuevo, Dina Boluarte, mientras supuestamente era la víctima, la sombra, ¿no? La que no podía hacer nada mientras estaba Otárola. En el mundo de la alta política y de los políticos, politicastros, para decirlos con su nombre apropiado, es decir, en el mundo de la corrupción, un reloj Rolex es casi el símbolo de los signos exteriores de riqueza o del enriquecimiento ilícito, ¿no? Y este trabajo de sentido común de Ernesto Cabral de revisar fotografías y contar cuántos relojes ha usado en este periodo de tiempo la presidente, creo que es importante porque hay varias cosas que decir ahí. Cuando fue ministra y ganaba 30.000 soles, usó 2 o 3 relojes que valen entre 150 y 180 dólares, pero cuando ya es presidenta, se atreve a usar un reloj que puede costar entre 14 y 20.000 dólares, ¿no? Porque ella ya, digo, la presidenta, ha confirmado que se trata de un reloj auténtico, no es una copia de esas que abundan también en el mercado, ¿no? La pregunta es, de acuerdo a la ley, a la legislación vigente, la presidenta está en la obligación de declarar un, una propiedad de esta, un reloj, una joya de esta naturaleza. La ley exige que encima de 10.000 soles al cambio, tienes que declararlo. Y no solo decir que lo tienes, sino el origen, de dónde salió. Ayer ha sido muy imprecisa Dina Boluarte decir que es de antaño. ¿De antaño de cuándo? ¿De cuando estabas en la directiva del Colegio de Abogados de Lima o cuando estabas en el Club Apurímac o cuando estabas en RENIEC? No sé cuántos funcionarios de RENIEC pueden comprarse un Rolex de antaño, ¿no? Y para mala suerte de la señora, esto que es un símbolo de la riqueza, ¿no? El Rolex, es un reloj único que se puede rastrear hasta su origen mismo, ¿no? En qué año se fabricó, qué serie es, cuánto costó y dónde se vendió. Así que no va a ser difícil rastrear este Rolex. La presidenta Obvio, no lo van a sabe terminar nada. metiendo, lo van a terminar tirando al agua, Sí, y este es, insisto, un como los sí, celulares. una señal de alerta, porque no se trata de un reloj si lo usas o no lo usas. Se trata de saber el origen de esto. Si alguien te lo dio, te lo regaló, ¿quién fue? ¿Un privado? ¿Una embajada? ¿A cambio de qué te lo dio? ¿No? Y yo creo que es una pésima señal que Boluarte no sea transparente con este tema y nos abre todo un abanico de posibilidades, porque si la propia presidenta está siendo sinuosa, opaca con su información, que todos los peruanos tenemos derecho a saber, creo que hay ahí un hilo de la madeja que puede ser más complicado en general para el régimen de Dina Boluarte. Enrique, tú casi te pregunto, ¿qué sientes con toda esta situación? Porque en realidad habíamos pensado en algún momento que la corrupción tan asquerosa que se veía en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y todo lo que, pues de alguna manera iba a ser no sé, pensamos los ilusos que podría haber sido la última vez que algo tan evidente, tan vergonzoso y no sé, no iba a volver a suceder, pero cada vez estamos peor realmente. Yo, no, bueno, yo sigo pensando que lo de Castillo amenazaba estructuralmente el desarrollo del país, ¿ah? Yo sí sigo pensando, o sea, es decir, lo que estaba pasando con el aparato público en ese caso tenía una característica prácticamente de un banco de pirañas que se metía, ¿no? Dentro de esto, y eso tenía, digamos, unas consecuencias distintas, pero podemos hablarlo aparte. Lo que sí me parece es que, claro, sigues hablando de personas que estaban llamadas a cumplir una responsabilidad superior y que terminan sucumbiendo. ¿Qué pasa con Dina Boluarte? Lo que pasa con Dina Boluarte es que probablemente en su vida se imaginó acceder a las mieles del poder como efectivamente lo ha hecho. Y allí la sensualización, el ego, efectivamente el tener, ¿no?
es lo que finalmente los hunde y no se dan cuenta que para la ciudadanía la percepción de privilegios en la clase política es lo que hoy te destruye. Tienes el elemento magnificador de las redes sociales, tienes el elemento magnificador de que todo se sabe al final, ¿no? Y entonces por eso en otros países pues las legislaciones sobre regalos, por ejemplo, son sumamente claras y sumamente estrictas, ¿no? Entonces, acá yo creo que más allá que esperar que nuestros políticos tengan de alguna manera la iniciativa de tener una mejor estructura pues moral o de valores, necesitas reformas, ¿no? Necesitas Ujú. reformas que vayan cortando las posibilidades de entender la política como un botín, que es lo que está ocurriendo a todo nivel, ¿no? Es complicado. Eh, Es Tía, porque complicado porque de ahí otra quién va a vez ser? a una solución autoritaria estás a pocos pasos. En realidad estás a pocos pasos. Cuando entras a esta suerte de sociedad que detesta todo lo que tenga que ver con la cosa pública, de ahí es una timba, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, así que yo creo que hay que tomar acciones en el asunto, ¿no? No, y aparte las reformas las tiene que también hacer, pensar, discutir el Congreso de la República, y hemos visto lo que han hecho esta semana, ¿no? Solamente para dar pie a todo lo que ha sucedido en el Congreso de la República, incluida el intento de limpiar a la mochasueldos María Cordero Jontay, con todos los intereses que vienen atrás, ¿no? Más allá de si le está robando a sus trabajadores o no, si el Fujimorismo quiere vengarse de ella, porque en verdad fue la que visitaba a Fujimori. En fin, toda esa cochinada, ¿no? Y para dar pie, yo quería recordar las declaraciones que entiendo que poca gente las ha escuchado, pero Mari Carmen Alba, que ha sido presidenta del Congreso, a partir de lo de los relojes, ha dicho que está mal que use los relojes pues tan elegantes en asentamientos humanos. Ese no es el caso, señora, no es el caso, ese no es el tema. El problema tiene que ver con todo lo anterior que se ha analizado. No importa dónde lo uses, no importa si eres la presidenta. Ay, pero ¿cómo te lo vas a poner pues en asentamientos humanos? En fin. ¿Qué pasa en el Congreso mientras esto ocurre en el Ejecutivo? Este, obviamente han avanzado en varios temas que tienen que ver con minería ilegal, el asunto de los genéricos. Ya vamos a hablar también de los fiscales y del regreso de Vela Barba, pero avancemos con eso. Si la reforma de la que estamos hablando tiene que partir del Congreso de la República y nuestros congresos son cada vez peores, ¿quién puede salvarnos? Creo que el Congreso esta semana ha vuelto a dar otra señal inequívoca de que son los que cortan el jamón y están imponiendo lo que ellos quieren, ¿no? La investigación iniciada por la fiscal suprema Delia Espinosa contra varios de estos congresistas niños y que han vendido o alquilado sus votos al gobierno de Castillo o se han coludido con Patricia Benavides para una agenda que a ella le interesaba hacer, han contraatacado con una denuncia constitucional contra ella porque dicen que a ellos solo los puede investigar el fiscal de la nación, ningún otro fiscal más. Entonces lo están acusando por usurpación de funciones, entre otros. No es otra cosa que un contragolpe, ¿no? Pero no solo eso, sino que el Congreso ahora está trasluciendo este conflicto de intereses y de usar el puesto, la curul, solo para beneficio personal o de sus empresas o de su partido, ¿no? Prueba de ello Ujú. los genéricos, por ejemplo. No se ha prorrogado la norma de emergencia y esto denota una descoordinación total con el Ejecutivo, no hay agenda. Lo mismo pasa con el Reinfo, pero en el caso de los genéricos, dos congresistas fujimoristas que tienen ellos mismos sus negocios de boticas en provincias han presentado un proyecto de ley sin poner el disclaimer para beneficiarse ellos, ¿no? Claro, con apoyo de su bancada, ¿no es cierto? Igual pasa con el Reinfo, ¿no? El Ejecutivo pide facultades delegadas para seguridad y termina legislando en minería. Claro, se aprovechan de ese vacío los intereses de la minería y en el Congreso simplemente derogan ese artículo pertinente. El problema es que no hay una solución para este gravísimo problema que trae, como ya hemos dicho, hemos explicado en este podcast,
las economías ilegales, el gran dinero que maneja la minería ilegal, ¿no? Más que el narcotráfico y su poder corrosivo. Pero, insisto, no hay una agenda entre ejecutivo y legislativo para resolver los problemas básicos, álgidos del país. Cada uno está viendo su interés personal o de partido. Dina Boluarte solamente quiere llegar al 2026 a cualquier precio y no responde a nada más. Y entonces el país a la deriva. No hay ni siquiera piloto automático. No hay piloto, ¿no? Como parafraseando algún titular de hoy respecto al Rolex, mucho reloj para poca muñeca. ¿A qué hora se pone un reloj? La hora de gobernar, señora. Póngase las pilas. Sí, lo del Congreso de la República, bueno, no sé, Enrique, si quieres dar también algún detalle de eso, pero luego íbamos a hablar, aunque ya se nos ha acabado el tiempo, de lo que ha ocurrido con el regreso de Vela, ¿no? Vela is back, Toledo, sin embargo, is out, decíamos. Y la situación de Vizcarra ahora es de blindaje, nuevamente. Este, ¿Qué pasó con el regreso de Vela? Rápidamente, supongo. O ya pasémonos nomás, estás con el micro cerrado. Creo que vale la pena robarnos un par de minutos ahí. O sea, Vela ha regresado por una medida cautelar eh, que da, digamos, da pie a que, bueno, el órgano este de control interno de la fiscalía, pues siempre va a poder ser más allá de las motivaciones y demás, siempre le van a poder enmendar la plana en el Poder Judicial. Pero yo quería comentar, porque vale la pena, una nota que habíamos hecho justo esta semana en Careta sobre el acuerdo preliminar con Odebrecht. Ok, Vela is back, pero ¿qué pasó con ese acuerdo preliminar después de todos estos años? Firmaron cuatro, de acuerdo de colaboración, perdón, firmaron apenas cuatro casos por los cuales Odebrecht se comprometió, cuando los fiscales sabían que por lo menos habían 25 casos en Drowsys y en los servidores que estaban en Suiza. Esta Ujú. información de inteligencia se les había dado con un buen tiempo de anticipación y sin embargo, Obvio, cuatro. con eso Ojo, tenían que negociar. de esos cuatro eliminan dos más, o sea, tenían seis que ya se habían comprometido a dar, que eran los casos de Ollantumala y los casos de Susana Villarán. Qué raro. Y al final no los incluyeron en el acuerdo de colaboración. En segundo lugar, se había negociado el concepto de ganancias ilícitas, es decir, tú tienes la reparación civil, que fue fijada en 610 millones de soles, pagaderos entre el 19 y el 33. La primera cuota con la venta de Chagya, les permitieron vender Chagya a 630 millones de dólares a los chinos y pagar su cuota de 80 millones de soles de la primera, ¿no? De la primera armada. Y se eliminó el concepto de ganancias ilícitas. La reparación la negocia la Procuraduría. Las ganancias ilícitas la había negociado la Fiscalía, en este caso con Hamilton Castro. Porque, claro, tú hiciste un rehuevo de plata a punta de coimas y ya había pagado como adelanto, como gesto de buena voluntad Odebrecht, 30 millones de soles por ese concepto. Se eliminan las ganancias ilícitas, se quedan solamente con la reparación, les devuelven los 30 millones de soles, les permiten vender Chagya y según me ha contado directamente Pedro Pablo Kuczynski, él les había hecho el decreto de urgencia 003 para inmovilizar los activos mientras todo esto se aclaraba y les permiten después del acuerdo retirar 1.000 millones de dólares. Díganme ustedes si eso no es haber jugado a favor de Odebrecht. Y hablando de signos exteriores de riqueza, habría que ver pues los guardarropas y demás de los fiscales. Entonces, no tener, digamos, sospechas válidas ante esto hace imperativo que de una vez se revele todo el detalle de lo que fue este acuerdo de colaboración, ¿no? Sí, es completamente válido, ¿no? La verdad es que un sueldo de fiscal tampoco es un sueldo enorme y sin embargo la vida que puede tener si ya nos ponemos a hablar de Vela, porque bueno, justamente ha regresado, porque está de vuelta, bueno, por el momento. Podríamos también hacer un análisis, ¿no? De qué relojes, hacerle el seguimiento, qué trajes, qué corbatas, qué No, gastos. ¿dónde vive? ¿No? En San Isidro, sus hijos en qué colegio están estudiando, ¿no? Si se va a Miami, a Orlando con sus hijos, por lo menos en business, porque terminó llevándose las frazaditas, ¿no? Eh,
¿verdad? 2 meses consecutivos no tenía sueldo, pero tiene plata para irse de vacaciones. Hablando de relojes, habría que ver si son de alta gama, como los de Dina Boluarte o no, ¿no? Tus Eh, corbatas por lo menos son bonitas, ¿ah? de seda, ¿no? Por lo menos. Entonces, todo eso va sumándose y vamos diciendo, oye, este es el ritmo de vida que le permite el sueldo de un fiscal superior en el Perú. Preguntas interesantes para poder absolverlas. O sea, igual, ¿no? Así como se ha analizado lo de Dina, pues se tendría que analizar a los demás también. Y por último, si no hay ningún signo de riqueza importante, bien, de eso se trata, justamente. Y yo solo quiero terminar el tema del Ministerio Público con algo que también ha sido noticia esta semana, que es el cambio inesperado del fiscal a cargo del caso Los Intocables de la Corrupción, el doctor José Luis Quispe Changanaqui, que desde mi punto de vista hizo un trabajo muy profesional, prolijo, logró la detención preliminar de Revilla y de Villafuerte, es el que más conoce el caso y cuando se va a empezar en una segunda etapa importante, el fiscal de la Nación interino lo cambia, ¿no? Y pone a un fiscal Pedro Nicho Sullón, que nada menos que ha sido hombre de absoluta confianza en el Callao, de la fiscal Sandra Castro, que como sabemos se reunía de manera subrepticia, clandestina, con Martín Vizcarra cuando era presidente, siendo que Martín Vizcarra tenía un audio con Antonio Camayo en esta trama de corrupción, los cuellos blancos del puerto. O sea, yo creo que ese señor por decoro debería renunciar porque no está con la independencia necesaria para investigar al cabecilla de esa banda, que es Vizcarra, ¿no? Y habría que preguntarnos qué presiones está teniendo el fiscal interino, porque por ahí hay un juicio de divorcio en Ica bastante raro, donde Inostroza hay un audio donde él le pide ayuda. Habría que ver qué está pasando, con qué herramienta lo están manejando. Y creo que eso es de altísimo interés público. Vamos a ver cómo se desarrolla esa noticia y otras, ¿no? Para la próxima semana. Se nos ha acabado el tiempo. Hace rato, en verdad, se nos ha acabado el tiempo. Pero bueno, hoy, por ser 16 de marzo, a ti. Vamos con 26 minutos en lugar de 21. Que Ok, nos vemos tengan el próximo sábado. buena Fin de semana. semana.